Estamos escuchando, pastor. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, mi hermano, entonces vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche, en el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, los versículos 13 y 14. Los voy a volver a leer nuevamente para que nos pongamos en contexto de lo que quiero enseñarles en esta noche. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versículos 3 y 14. Si yo cerrare los cielos si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta a que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermosa la palabra que podemos tener en esta noche. Quiero compartirles así rápidamente, amados hermanos, por qué nos pasan dificultades en nuestra vida. ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos dificultades en nuestra vida? Esta pregunta es la que a veces muchas personas nos hacemos. Si yo estoy en la vida cristiana, si estoy caminando con Cristo, ¿por qué tenemos dificultades? ¿Por qué? Y es la pregunta que nos hacemos tanto cristianos como no cristianos. Nos hacemos muchas veces nos hacemos esta pregunta cuando tenemos dificultades en nuestra vida, cuando vienen situaciones difíciles. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? Si yo soy un cristiano, si yo voy a la iglesia, entonces me pregunto, ¿por qué tengo dificultades? Pero también esta pregunta se lo hacen a aquellos hombres y mujeres que también no tienen a Cristo. Entonces también pues, lo dicen, ¿por qué si yo soy bueno, por qué tenemos dificultades en nuestra vida? Entonces, siempre humanamente es difícil de entender y de dar una respuesta bien acertada a esta pregunta. Es por eso que para responderla tenemos que primero volvernos volvernos nuestros ojos a Dios, o sea, volvernos a Dios, o sea, a la palabra de Dios. Yo puedo contestar esta pregunta, pero por medio de la palabra de Dios. En ella encontramos la respuesta que nuestra vida necesita en los momentos de dificultades, en momentos de dolor, en momentos de aflicción y etcétera. En ella, en la palabra de Dios, es donde nosotros encontramos las respuestas a esas necesidades. Porque a mí me vienen dificultades, como dice la palabra. En los textos que hemos leído, en el texto que leímos en Segunda de Crónica, podemos encontrar cuatro razones por las cuales ha pasado esto en nuestra vida. O sea, aquí en la palabra vamos a encontrar cuatro razones por la cual hay dificultades en nuestra vida. Ay, perdón. Entonces, veamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Por qué ha pasado esto en mi vida? ¿Por qué hay dificultades en mi vida? ¿Por qué si yo siendo cristiano suceden situaciones que a veces dicen por qué pasa en nuestra vida si yo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible? Entonces vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, la primera situación la encontramos en el versículo 13 de la palabra. Entonces dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta a que consuma la tierra, o si enviare
pestilencia a mi pueblo. Mira, eso lo dice el versículo 13. Entonces, lo primero que podemos encontrar es que si nos damos cuenta que el texto del Señor nos está diciendo claramente, si yo cerrare los cielos, es lo que está diciendo, si yo cerrare los cielos, si mandase langosta, y si enviare pestilencia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si yo cerrare los cielos, si mandase langota, si enviare pestilencia. Es decir, que nada de lo que ha ocurrido en nuestra vida es por obra al azar, es por obra del destino o es por obra de la casualidad. Es porque Dios está trabajando con nosotros. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Es porque Dios está trabajando con nosotros. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos declara esa verdad espiritual. Y nos lo está diciendo en la palabra de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo ha permitido. Y ojalá que podamos tener eso bien claro, que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo ha prometido. El libro de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 37 y el 38, miren lo que dice. Oye bien esto, nada puedes hacer sin que Dios lo ordene. Interesante, ¿no? Oye bien esto, nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque así lo ordena. Que Dios permita que en nuestra vida pasen cosas difíciles que nos causan dolor, amargura, esto no significa que Él nos haya dejado o que Él nos haya dejado de amar o que nos ha abandonado. Esto no significa eso. Su misericordia está siempre disponible, siempre, todos los días para nosotros, porque la palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que esa misericordia de Dios está disponible siempre, todos los días para usted y para mí. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 31 y 32. Mira lo que nos dice. El Señor no rechaza a la gente. Dice, el Señor no rechaza a la gente para siempre. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor no rechaza a la gente para siempre. Aunque, aunque causa sufrimiento, también tiene compasión grande. Es su fiel amor. Qué maravilloso. Porque aunque cause sufrimiento, también tiene compasión y grande es su fiel amor para con nosotros. O sea, eso lo debemos de tener muy, muy bien claro nosotros. O sea, que estamos hablando es que todo lo que sucede es porque Dios nos quiere enseñar algo a nuestra vida. Ahora miremos en segundo lugar. ¿Para qué suceden estos? ¿Para qué nos sucede esto en nuestra vida? Para hacernos reaccionar y que tomemos decisiones. Para que usted y yo reaccionemos en medio de la dificultad, en medio de aquella situación y tomemos decisiones. Es lo que nos dice su palabra. Por eso la parte A de 7:14. Mira lo que del 7, el versículo 14, la parte A, mira lo que dice. Si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado. La palabra, la palabra con las cuales inicia este versículo es sí sé, humillar en mi pueblo. O sea, es algo, son palabras condicionales. A toda son condicionales y toda condición implica
tomar una decisión. Por eso lo entiendo. Si se humillare, o sea, si hacemos algo, si hacemos esto, si hacemos lo otro. Decir que por lo que ha pasado en nuestra vida tenemos que reaccionar y tomar decisiones personales con lo que ha sucedido con nuestra vida. ¿Quiero seguir viviendo lejos de Dios? ¿Será que es una decisión que nosotros podemos tomar? Y es una pregunta que podríamos hacer. ¿Será que una de las decisiones que yo debo tomar es que quiero seguir viviendo lejos de Dios? Otra pregunta. ¿Voy a seguir viviendo enredado en este pecado sabiendo que las consecuencias que han traído a mi vida? Tremendo, ¿no? Voy a seguir viviendo enredado en este pecado sabiendo que las consecuencias que ha traído a mi vida. Otra pregunta. Voy a seguir caminando por este camino equivocado, que no es la voluntad de Dios. Bueno, esas son decisiones que debemos de tomar y saberlas tomar. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender que las decisiones son personales e individuales. Cada cual toma su propia decisión. Cada cual tomamos nuestras propias decisiones. Nadie las puede tomar por nosotros. Es decir, que el inicio de la restauración de nuestra vida o de mi vida está en tomar nosotros mismos la decisión de volver a Dios o de volvernos a Dios. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Yo si quiero caminar con Cristo, entonces esa es la decisión que tengo que tomar, porque es una decisión personal. Tomar nosotros decisiones de volvernos a Dios o no seguir en los caminos de Dios. Entonces, mira que es bien claro, por eso debemos reaccionar y en esta reacción, entonces lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. El versículo lo dice, si se humillare, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí sé, humillare mi pueblo. ¿A quién le está hablando? A usted y a mí, que somos el pueblo de Dios. Y lo primero que nos dice el Señor es que nos humillemos ante Él. Por eso, si se humillare mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, el pueblo que me es testigo allá en la tierra, es por decirlo de esa manera, lo dice Dios. Por eso, si se humillare ese pueblo que yo compré en la cruz del Calvario, y luego dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, una de las primeras condiciones es esa, que tenemos que tomar decisión. Y esa decisión tiene que ver si me humillo ante Dios o ante los hombres. Pero la decisión es poder seguir caminando con el Señor. Y en tercer lugar, la tercera decisión, para que tengamos una buena relación para con Dios y con nuestro prójimo. Esa es otra. Para que, para que tengamos una buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, la parte B, y dice, y oraren y buscaren mi rostro. Eso tiene que ver en relación. Yo con quién oro, en relación con mi prójimo. ¿A quién le oro? ¿O con quién voy a orar? Por eso estén y oraren y buscar en mi rostro. El rostro de Dios, buscar a Dios, pero en humillación. Al único que nos tenemos que humillar es ante Dios. Él tiene la última palabra. Por eso es una decisión que tengamos esa buena relación con Dios. Y para yo tener una buena relación, tengo que humillarme ante Él y buscar el rostro ante Él y buscarlo en oración. Si la condición que nuestro Dios nos está pidiendo para ayudarnos es que nos humillemos, es porque verdaderamente el corazón de muchos de nosotros hay mucho soberbia, hay mucha situación, mucha cosa que hay que cambiar en ese corazón. Estamos siendo soberbios con Dios muchas veces.
Y esa soberbia se nota porque nos alejamos de Él, nos alejamos de Dios, porque hemos llegado a pensar que no lo necesitamos, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos incluso del prójimo. A veces llegamos a pensar en esto, que podemos vivir lejos de mi prójimo. E incluso muchas veces nuestra soberbia nos hace decir, yo puedo vivir lejos de Dios. O lo puedo buscar cuando yo quiera y voy a la iglesia cuando yo quiera. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Alguien que es soberbio hasta con Dios. En eso debemos tener cuidado. A veces mi soberbia, a veces es con mi prójimo, pero hay que tener cuidado porque esa soberbia se llega a trasladar hasta ser soberbio, hasta con Dios mismo. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo no será soberbio con su prójimo? ¿Cómo no seremos soberbios con nuestro prójimo? Dios nos dice hoy, si te humille, mira lo que dice el Señor. Dios nos dice, si te humillas, te ayudo. Es lo que está diciendo el Señor. Porque dice, y si te humillare mi pueblo. Entonces el Señor está diciendo, si te humillas, te ayudo. Si te humillas, te restauro. Si te humillas, te sano. Y tenemos que entender, y eso tenerlo bien claro, que humillarnos no es simplemente llorar, como muchas veces lo hacemos y lo hemos hecho y nada cambia, seguimos igual. Por eso humillarnos significa reconocer que estamos equivocados, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, reconocer que no podemos vivir lejos de Dios. Eso es humillarnos. Necesitamos reconocer eso. Necesitamos reconocer que me equivoco todos los días, reconocer que necesito la ayuda de Dios y que necesito también la ayuda de mi prójimo. Eso necesito saberlo. Eso necesitamos saberlo, porque siempre, todos los días, estamos necesitando especialmente de la ayuda de Dios y también del prójimo, porque siempre estamos sometiéndonos al prójimo, a alguien, bien sea en la casa o en la calle o en el trabajo. Ahora vamos a mirar en cuarto lugar, para que busquemos con un verdadero, para que busquemos a Dios con un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Buscar a Dios con un verdadero arrepentimiento. El versículo 14 de Crónicas 7, la parte 6, mire lo que dice. Entonces, como ya hay una condición, como ya el Señor nos está en lo que tenemos que hacer, entonces mira lo que hace Dios cuando usted y yo nos humillamos y buscamos el rostro de Él. Entonces el Señor dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí está la respuesta. Nuestro Dios está dispuesto a ayudarnos. Eso está bien claro. Él está dispuesto a ayudarnos. Pero cuando nos humillamos ante Él, cuando le damos la honra a Él, cuando reconocemos que Él es Él el quien merece toda la gloria y toda la honra, toda nuestra honra. Dios está dispuesto a ayudarnos. Eso es lo maravilloso, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios no nos abandona, que Él está dispuesto a tendernos la mano para ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Él está dispuesto a ayudarte en medio de su necesidad. Pero tenemos que humillarnos ante Él y entonces Él oirá y responderá. Es por eso, es por eso que Él nos invita, Dios y la palabra nos invita a orar, a orar.
a clamarle, a buscarle. El Señor nos está haciendo una invitación en esta noche a orar, a clamarle, a buscarle. Pero también es para que nosotros para que nosotros podamos tener un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor espera. Espera de nosotros un verdadero arrepentimiento. Es decir, convertirnos de nuestros malos caminos, es lo que nos dice. Y de tener un verdadero arrepentimiento, de sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Tenemos, hermanos, algo que tenemos que tener claro es que tenemos que entender, tenemos que tener el verdadero anhelo del corazón de ya no seguir en el estilo de vida que no agrada a nuestro Dios. Eso es algo que debemos de entender, de no seguir en ese estilo de vida que a veces llevamos, ese estilo de la cual no agrada al Señor. Para las personas que aún hoy no han recibido a Cristo en su corazón, Dios ha permitido esto en su vida. ¿Para qué? Para producir en su corazón tristeza y que esa tristeza te lleve al arrepentimiento y a la salvación. Cuando nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios, entonces por eso el Señor nos lleva allí hasta esos momentos de tristeza, momentos de dolor, donde podamos reconocer que necesitamos realmente a Dios y que necesitamos arrepentirnos y al arrepentirnos de corazón, pues obviamente esto nos lleva a la salvación que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, algo que debemos de tener bien claro, que toda esta situación, la situación que nos pasa, es para que le busquemos con un verdadero arrepentimiento. Y voy a leer según de Crónicas 7, los versículos 9 y 10. Ahora me siento muy feliz. Dice, ahora me siento muy feliz. No por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volver a Dios. Qué maravilloso. Mira lo que nos dice el Señor. Porque esa tristeza los hizo cambiar y volver a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. O sea que Dios permite que todo esto suceda para que le busquemos a Él. Mira lo que dice el versículo 10. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Yo debo de hacer un paro y mirar que si esta tristeza es de verdad. Y si continúa diciendo la palabra, ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que molestarse. En cambio, la tristeza del mundo te lleva a la muerte. Me parece maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Pero, y es maravilloso. La tristeza que produce el cambio de vida, la tristeza que produce el cambio de nuestro corazón, dice que nos lleva a la salvación eterna. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere dejar en esta noche. Dios te está buscando. Dios quiere que usted y yo cambiemos nuestra situación. Y nuestra situación está en buscar el rostro de Dios. ¿Y cómo lo buscamos? En oración. ¿De qué manera? Yendo ante Él, reconociendo mi necesidad, en humildad, y yendo a la presencia de Él, reconociendo que necesito de Él.
que sin Él yo no puedo. Entonces, cuando yo reconozco eso, que dice que cuando yo reconozco mi pecado y quiero cambiar, entonces Dios dice que, el Señor dice que oye, sana nuestro pecado y sana nuestra tierra. Es algo maravilloso lo que el Señor nos dice. Entonces, este era lo que tenía para reflexionar en esta noche. Vamos a orar, amado Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Señor, por tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Gracias por cada familia, Señor, que hoy nos acompaña por este medio virtual desde sus casas, Señor. Hoy, Señor, tu palabra nos enseña que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces, Señor, gracias por cada hogar, por la presencia de cada hogar en esta noche. Y gracias, amado Dios, porque en medio de las dificultades podemos entender que necesitamos de Dios, que necesitamos de ti, porque Dios en medio de cada dificultad podemos entender es que Dios lo ha permitido. Podemos reaccionar y poder tomar nuevas decisiones. Podemos entender que una buena relación con Dios y con nuestro prójimo es lo que necesitamos. Y podemos también, Señor, entender que un verdadero arrepentimiento nos lleva a la salvación. Por eso, amado Dios, colocamos en tus manos mi necesidad. Colocamos en tus manos, Señor, la necesidad de mi hermano y de mi hermana, especialmente la necesidad espiritual. Señor, te necesitamos, como en la iglesia, te necesitamos. Tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres el centro de la iglesia. Solo te decimos en esta noche, Señor, no nos sueltes de tu mano porque necesitamos, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias, amado Dios, por esta noche, por este tiempo especial en la cual tú nos regalas el de acercarnos a tu palabra y reconocer mi necesidad, reconocer nuestra necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.